Hola gente, ¿cómo están? Bueno, disculpen, teníamos problemas con el micro. Ahí ya estamos grabando, creo que está todo 10 puntos. Bueno, hoy nos toca lo que es la segunda clase respecto a lo que es el control de cargas del entrenamiento de fuerza. Vamos a hablar un poquito de esfuerzo, vamos a hablar un poquito de intensidad de trabajo. Bien, tenemos mucho contenido para hablar en esta segunda parte. Eh, y bueno, sin duda es una de las partes más interesantes, donde hay muchas variables subjetivas, bien, porque tenemos que hablar un poquitito también de qué es el RIR, de qué es el RPE, de qué es la carga de intensidad, qué es el SRPE, bien. Hay muchos conceptos interesantes a tener en cuenta en estas variables. Mientras seguimos configurando un poquito, eh, vamos a ir esperando a ver si entran algunos. Recuerden también que pueden ir grabando la clase, ¿sí? Perdón, pueden ver la clase grabada una vez que ya esté todo listo, ¿sí? Queda grabado y la pueden ver en cualquier momento. Así que bueno, un gran saludo ahí a Marcos, que está siempre firme, ahí a Fede. Ahora sí, ahora sí. Siempre es difícil que en una clase no haya problemas técnicos. Bueno, esta es la primera, esta es la que tenía que tener problemas técnicos. Siempre tiene que haber una. Veníamos impecables, así que bueno, en esta presentación me va a acompañar Juan, que va a estar firme ahí. Hola, ¿cómo estás, Franco? Buenas tardes, Franco, ¿cómo estás? Bueno, estamos con el chat abierto, así que cualquier pregunta que tengan, bienvenido sea, que vamos a estar listos para contestar, tanto Juan como yo, porque queremos que sea una linda jornada. Y bueno, como estamos un poquitito demorados, vamos a ir arrancando. Y vamos a ir arrancando con la presentación. Vamos a estar jugando también un poquito con el Excel. Les mandamos al mail dos plantillas, Maestros del Progreso 3.1, y les mandamos una plantilla para trabajar sobre el esfuerzo percibido, porcentuales y demás, que la vamos a ir usando a medida que vayamos en la presentación. Bien. Bueno, como habíamos dicho, tenemos que hablar de esfuerzo e intensidad, ¿bien? Y desde la primera parte nosotros habíamos hablado de que el control de las cargas era muy importante. Era muy importante. Teníamos eh, varios factores a tener en cuenta, no solamente los factores cuantitativos, como por ejemplo era la duración de la sesión, cuánto duraba la sesión de entrenamiento, el volumen que se cuantificaba por las series, por las repeticiones. Obviamente los factores relacionados con la necesidad del entrenamiento y los objetivos, los métodos que nosotros vamos a ir utilizando, bien, en el entrenamiento, pero después tenemos variables como la densidad, la intensidad, las cuales vamos a ir hablando en esta presentación. También hemos hablado de la frecuencia, de cómo vamos a ir distribuyendo el volumen de series objetivo hacia un grupo muscular o un patrón de movimiento, qué frecuencia semanal o cada 10 días o microciclo íbamos a darle, ¿no? Y en base a eso, cuántas series íbamos a darle teniendo en cuenta, ya sea un patrón de movimiento, grupo muscular, teniendo en cuenta cuáles eran las series efectivas, ¿sí? Las series que iban a aportar el estímulo. Pero ahora nos toca hablar de cuál es ese nivel umbral. Nosotros habíamos hablado en la primera parte, cuando hablas mucho de fisiología, decíamos que había que superar un cierto umbral de estímulo fisiológico para que obviamente tengamos adaptaciones musculotendinosas, nerviosas. Y bueno, y ese umbral obviamente tiene que ver con la intensidad, ¿bien? La intensidad del esfuerzo. Nosotros vamos a estar exponiéndonos a una carga externa cuando realizamos el ejercicio. Y al exponernos a esa carga externa, nosotros vamos a tener un cierto grado de estímulo, que no necesariamente puede ser un estímulo alto, un estímulo que genera adaptaciones. Podría ser también lo que hemos visto, una carga de mantenimiento o un estímulo insignificante. Por eso venían muchos autores a hablar de las escalas de percepción y valoración del esfuerzo, ¿no? O del esfuerzo percibido, donde nosotros íbamos cuantificando o tratamos de cuantificar lo que eran las repeticiones en reserva o poner un número a las sensaciones que nosotros teníamos para poder ir generando o anotando o analizando mejor los resultados en el entrenamiento, ¿sí? Bueno, pero ahora lo vamos a ver todo eso con cuadros, vamos a hacerlo mucho más esquemático, mucho más entretenido. Bueno,
tenemos que la intensidad es un aspecto fundamental a la hora de alcanzar un estímulo umbral, como habíamos mencionado. Diferentes autores definen la intensidad como el grado de esfuerzo desarrollado al realizar un ejercicio físico en este caso o exponerse a una carga externa. Y el esfuerzo, en contrapartida a lo que es la intensidad, que si bien está muy relacionado no son lo mismo, es entendida como la demanda realizada al organismo, es decir, la carga real que se está movilizando. Por ejemplo, yo voy a movilizar una barra con 60 kilogramos, esa es la carga real a nivel fisiológico a la cual nuestros tejidos se van a adaptar, tanto de forma mecánica como técnica como emocional, ¿bien? Y la intensidad va a ser el grado de intensidad que yo le voy a aplicar a esa carga, ¿bien? La forma, qué velocidad la voy a mover, cómo la voy a mover, si voy a activar mayor cantidad de motoneuronas, si necesito mayor concentración o no, si es una carga fácil, digamos, para mi grado de adaptación o no es fácil. Bueno, de eso va a depender mucho si realmente el estímulo va a ser eficiente o no va a ser eficiente, o va a superar el umbral o no lo va a superar, ¿no? Entonces, por tanto, expresamos a la intensidad como un determinante, bien, para la relación de lo que fue ejecutado y lo que sería ejecutable, ¿sí? De lo que se va a hacer y de lo que se debería hacer. No es lo mismo planificar cargas, por ejemplo, siempre tratando de redondear la carga y llegar a un grado de estímulo específico basándome solo en la carga, que basarme en mis percepciones subjetivas para poder llegar cerca, por ejemplo, del fallo muscular y tener mayores resultados en el entrenamiento o con mis entrenados, ¿no? Porque esto obviamente la idea es aplicarlo también a mis entrenados. Muy bien. Entonces, el carácter del esfuerzo es el marcador por excelencia de la intensidad. Nosotros tenemos que la intensidad es el factor general y vamos a tener que el carácter del esfuerzo va a ser el marcador o la forma en que nosotros vamos a encasillar o vamos a enmarcar la intensidad. Bien. Si lo comparamos con otros marcadores, como por ejemplo el porcentaje de una repetición máxima, termina siendo mucho más preciso, porque obviamente es un marcador, un biomarcador nuestro, ¿no? Donde nosotros podemos cuantificar, obviamente siempre manejemos correctamente estas escalas, en base a las emociones o al verdadero grado de fatiga, y no llevarnos tanto por porcentuales de números que pueden llegar a fallar, aunque lo ideal sería empezar a combinarlos, que vamos a verlo al final, ¿sí? Por ejemplo, teniendo en cuenta el grado máximo de repetición, ya sea 1, 2, 3 repeticiones, 4, vamos a tener un porcentaje de carga máxima estimativo, ¿bien? Y vamos a tener un número o un grado de variabilidad, ¿bien? Mientras mayor sea la variabilidad, obviamente mayor va a ser el grado de error, el margen de error, ¿bien? Entonces, cuando nosotros utilizamos ecuaciones de predicción como la de Bansky, como la de Epley, en algunos casos, en algunos ejercicios, en algunos patrones de movimiento, podemos encontrar un poco de precisión, principalmente en avanzados, pero en otros ejercicios podemos encontrar, tanto en ejercicios como en otras personas, podemos encontrar mucho margen, mucho error. Entonces, es complejo basar todo, digamos, en fórmulas de predicción que tienen que ver variables solamente como porcentajes o RMs, ¿bien? Es como cuando hablamos de porcentaje de grasa y músculo. Generalmente si nosotros nos basamos que el 100% define el total, si baja el porcentaje de grasa también vamos a tener que aumentar el porcentaje de músculo. Entonces esto es básicamente lo mismo. Cuando nosotros de repente aumentamos la carga, se debería aumentar el porcentaje de esfuerzo, y a veces no necesariamente es así, más si estamos progresando en el entrenamiento. Vamos a notar que no siempre sucede esto. Bueno, si bien en nuestra página web nosotros tenemos artículos escritos sobre estas temáticas, que siempre está bueno leerlos tranquilo, que nos permite no solamente posicionarnos, sino hay diferentes tipos de vistas sobre estos temas que son tan interesantes. Tenemos que hablar siempre y primera medida de lo inicial, que fue el RM, ¿sí? El RM fue o es una de las cargas en las cuales muchos aún siguen utilizando, y es un marcador que genera ciertas ventajas a la hora de expresar cargas en porcentuales que obviamente son mucho más fáciles de graficar o analizar o escribir. Por eso cuando veamos la plantilla de Excel que hemos hecho, vamos a ver que nosotros también tratamos de llevarlo a porcentuales, pero teniendo en cuenta las sensaciones que se van teniendo en el ejercicio, ¿no?
Entonces de esta forma termina siendo mucho más preciso y mucho más adecuado al contexto. Creo que el contexto es lo más importante entonces en este aspecto. Bien. Entonces, el marcador del porcentaje también lo que tiene es que nos sirve de alguna forma para que muchos sujetos al mismo tiempo puedan irse comparando, bien, entre uno, entre sí, o tengo muchos entrenados, entonces yo puedo ir graficando y que trabajen al 75%. Bueno, obviamente tiene mucho error esto, pero nos sirve para cuantificar esto y poder, digamos, trabajar sobre un grupo poblacional en específico. Y nos permite conocer porcentajes máximos en los que se ha llegado o ha de llegar en cada entrenamiento. Por ejemplo, si yo estimé que vamos a empezar en primer microciclo al 60% de la carga, y mi objetivo es ir subiendo la intensidad, porque mi objetivo es otro, y podemos ir graficándolo hasta que llegue al 85, al 90%, adecuado al, digamos, al periodo de temporada en el cual se está entrenando. Entonces se utiliza más también lo que es el RM. Entonces está bueno también tener datos, digamos, como números, ¿no? Números que nos expliquen en porcentajes qué intensidad de carga deberíamos estar utilizando en cada periodo de entrenamiento para poder graficar la intensidad y encontrar esa magnitud en la carga que nos permita seguir progresando. Muy bien. Siguiendo con esta idea, bien, podemos decir que sujetos que tienen poco nivel de entrenamiento podrían aumentar su fuerza máxima utilizando cargas promedio entre el 70 y el 80% del RM, mientras que sujetos con mayor nivel de entrenamiento tendrían que llevarlo a un 10 o un 15% más. Esto obviamente se debe a que mientras mayor experiencia tenga, obviamente mayores adaptaciones neurales voy a tener en el ejercicio. Entonces tengo que ser mucho más minucioso, mucho más detallista con las cargas del entrenamiento. Pasa cuando nosotros empezamos a graficar todo esto, ¿no? Con porcentajes, 1RM, 3RM, trabajar al 80%, al 95%. Como habíamos mencionado anteriormente, y para darle una bajada de línea a esto, es que nosotros a veces no tenemos en cuenta las cargas emocionales, nosotros no tenemos en cuenta todo lo que puede llegar a afectar al rendimiento, como por ejemplo el sueño, como puede llegar a afectar todo lo que es la motivación inicial, como puede afectar también el nivel de agujetas, como puede afectar el nivel de interés y hacia un ejercicio específico, podemos estar más motivados hacia un ejercicio y hacia otro no. El hecho de haber planificado en algún momento alguna carga mal y que ello genere algún efecto emocional, bien, o rechazo a una carga determinada, y sabemos que el poder de la mente es muy fuerte. Entonces este RM en algunas personas puede pasar de ser un predictor muy alto a ser un predictor bajísimo, con porcentajes muy bajos de acierto. Entonces es importante utilizarlo, pero vamos a hacerlo, porque siempre yo digo lo mismo de siempre, ¿no? No hay que polarizar, no es que decir el RM es una porquería, no sirve para nada, vamos a hacer siempre RP y RIR, y que tampoco que el RP es lo mejor que existe, y el RM no es un polo o el otro, sino tratar de combinarlo, tratar de utilizar todo y buscar la forma de conectarlo, bien, para poder sacar lo mejor de cada uno, bien. Esto sería lo ideal y eso es lo que vamos a tratar de hacer, por ejemplo, en la plantilla de Excel que vamos a mostrar, de un estudio que justamente es este, que es el estudio de zurdos, que está muy bueno, muy interesante, que al día de hoy todavía, o al menos yo no he encontrado otro estudio que hable con tanta precisión sobre este tipo de escalas, cómo utilizarlas, cómo aplicarlas. Se ha aplicado en un grupo poblacional muy alto. Pero bueno, es importante entender que es fundamental proporcionar una medida válida de la intensidad para que nosotros de alguna forma podamos tener en números, porque la gente lo que quiere ver son números, y nosotros con los números podemos ir graficando, podemos hacer un montón de cosas. Entonces, el RIR nos sirve un poco para facilitar el acceso al trabajo con la intensidad cuando trabajamos con otras personas. ¿Por qué nos facilita? Porque simplemente es una escala más fácil, está mucho más simple que el RP, que después, bueno, los vamos a fusionar como hace zurdos, pero el RIR básicamente son las repeticiones en reserva, ¿sí? Por sus siglas en inglés.
Y las repeticiones en reserva, como ustedes saben, son las repeticiones que nos van quedando serie a serie. Ahora, nosotros cuando empezamos un entrenamiento, llegamos, nos sacamos el bolso, hacemos una activación, todo lo que ustedes ya saben, y arrancamos con la primera serie. Obviamente no tiene ningún sentido trabajar con un RIR, porque obviamente el RIR va a ser altísimo. Entonces, ¿cuándo empezamos a trabajar con el RIR? Cuando empezamos a ajustar con la carga. ¿Cuándo vamos a ajustar con la carga? Cuando venimos trabajando con variables porcentuales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que nosotros no es que llegamos y podemos trabajar de una con el RIR, porque obviamente le vamos a errar muchísimo. Podemos empezar trabajando con un RM en personas, digamos, muy principiantes, pero no es que vayan a tener una repetición máxima, sino que van a trabajar a un 7, un supuesto 7, 9, 11 RM, mientras yo voy enseñando la técnica, ¿bien? Y trabajar siempre con ese que es el fallo técnico, ¿bien? Que es cuando el ejercicio pierde la forma. Por ejemplo, alguien me llega al gimnasio, lo mando a hacer press banca, y de repente me veo que algo de experiencia tiene, o sea, se mueve bien, empieza a hacer su primer serie de press banca después de haber hecho una buena activación de hombros, todo lo que ustedes ya saben, y vemos que en la primera serie hace 11 repeticiones, súper bien. Estimo que le podían quedar más de 4 de forma simple, entonces obviamente el RIR no funciona ahí. Vamos con la segunda serie, le aumento un poco la carga, un 5, un 10%, que sería lo más correcto. Vuelve a hacer su segunda serie y vemos que empieza a perder un poco la forma del ejercicio, ¿bien? Entonces cuando empieza a perder la forma del ejercicio, ahí ya empieza a ver lo que se llama fallo técnico. Entonces yo puedo empezar a graficar el RIR en base a lo que es el fallo técnico, ¿bien? O puedo empezar a graficar el RIR cuando es en ejercicios más, digamos, más simples, cuando vemos que se está acercando al fallo. Entonces hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, vamos a resumirlas. Uno es el factor técnico, otro la experiencia del ejercicio, otra la experiencia que se obtiene sobre el trabajo con los RIR y demás, otra la estimación y el objetivo que yo utilicé en la carga y en la metodología de programación que yo hice en el entrenamiento. Y de todas estas variables, entonces yo voy tratando de encontrar lo que serían las repeticiones en reserva, que sería la escala más fácil de enseñarle a los entrenados, ¿sí? A los entrenados a muchos no les gusta estar sacando a ver qué porcentaje de carga estoy trabajando o cómo hiciste para sacar el 75%. Ellos simplemente nos dicen que sí y hacen lo que tienen que hacer en su mayoría. Pero obviamente esto no nos aporta mucho a nosotros. A nosotros nos interesa que ellos nos den lo que se diría la sintomatología, ¿no? ¿Qué les está pasando en el ejercicio? ¿Qué están sintiendo? Entonces, una buena forma es el RIR, pero bueno, se tiene que trabajar con el tiempo, no es tampoco tan fácil. Que ahora vamos a ver cómo funciona el RIR. Bien. Entonces, dependiendo también, digamos, el objetivo que nosotros tengamos, si es potencia, si es fuerza, si es hipertrofia, si es trabajo de fuerza, resistencia específica para algún deporte determinado, nosotros vamos a ver que algunas escalas pueden funcionar más que otras, o simplemente una misma escala, como es esta escala que es el RPE y el RIR, van a funcionar más cuando yo trabajo a pocas repeticiones, o cuando yo trabajo más tirado hacia la hipertrofia. Ahora, cuando yo trabajo todo lo que es fuerza, resistencia, muy específico, trabajo muy técnico, probablemente esté muy lejos de trabajar a un RIR 4, un RIR 3, un RIR 2. Entonces todo esto obviamente puede llegar a hacer que sea muy difícil trabajar con estas escalas. Bien, entonces puedo trabajar mejor con la velocidad de la barra, con la velocidad de cómo estoy moviendo las cargas y demás. Entonces, como siempre digo, no es que hay una verdad que esto es lo mejor de todo, entonces hay que saber adecuarlo a cada contexto. Bien, siempre lo más importante. En nuestro caso vamos a tirarlo más al gimnasio, vamos a tirarlo más al fitness, al gimnasio, a personas, a simples mortales que van a entrenar al gimnasio, que entrenan 3, 4 veces, y de esta forma vamos a poder utilizar una plantilla que les traemos acá que les va a servir muchísimo. Bien. Por otro lado, tenemos que hablar de la cantidad de repeticiones y las magnitudes de la carga. Bien, las magnitudes de la carga entre el 75 y el 85% del RM nos van a permitir realizar entre 6 y 12 repeticiones, bien, en términos generales, ¿sí?
y es la magnitud de la carga óptima para conseguir aumentos de masa muscular. Es decir, que sería el rango óptimo de hipertrofia. Y entonces acá vienen un montón de autores, un montón de estudios, que esto siempre se ve en todos lados, se ve un montón en las redes sociales, que todo el mundo, que podés ganar masa muscular, que no necesitas trabajar a 6 repeticiones, a 7, que podés trabajar con cargas bajísimas al 30% de tu RM, realizando entre 15, 18 hasta 21 24 repeticiones. Ahora, yo sí creo que siempre que el mundo del entrenamiento nosotros tenemos que tratar de hacer en el menor tiempo posible lo mejor. Entonces, si nosotros queremos optimizar el tiempo, que esa es la palabra, ser eficiente, ser eficaz, optimizar el tiempo, nosotros deberíamos tratar de realizar la menor cantidad de repeticiones posible y obtener el mayor resultado posible. Y la evidencia nos dice que son iguales las ganancias, ya sea si nosotros trabajamos a 6 o a 12 repeticiones, bien, pero ¿qué pasa? El nivel de concentración no es el mismo trabajando a 6 repeticiones que trabajando a 12. La gente cree a veces que agarrar cargas más livianas y trabajar a muchas repeticiones es mejor, bien, sacando de que obviamente se queden a un ritmo muy alto y demás, ¿no? Pero si nosotros trabajamos a menos repeticiones, el nivel de concentración va a ser mucho mayor, vamos a tener menos tiempo de trabajo en unas series específicas, vamos a tener más tiempo de recuperación y descanso, que eso está buenísimo, bien, porque sabemos que obviamente las adaptaciones se producen cuando nosotros estamos recuperando después de una serie dura. Entonces, creo siempre que hay que optimizar. Entonces, sí puede haber algo igual de eficiente, pero no sería lo más óptimo, bien. Por el contrario, magnitudes de la carga entre el 85 y el 100% nos podrían hacer trabajar entre 1 a 5 repeticiones. Obviamente si yo quiero desarrollar la potencia, la fuerza, la explosividad, quiero trabajar sobre ciertas motoneuronas específicas, necesito y estoy obligado a trabajar a pocas repeticiones. Entonces voy a tener algunos microciclos o algunas semanas de entrenamiento donde voy a tener una adaptación musculotendinosa, que voy a trabajar a más repeticiones, voy a acumular volumen y cuando esté preparado a nivel neural vamos a enfocarnos en trabajar con la mejor técnica posible, con cargas altas. Entonces esto nos va a reducir el riesgo de lastimarnos, obviamente, ¿no? Entonces, dependiendo de la intensidad de trabajo y cercanía al fallo muscular, vamos a poder meter un menor o mayor volumen de entrenamiento. Si nosotros trabajamos con muy pocas repeticiones y estamos focalizando en potencia y demás, no puedo comparar mi volumen de series específicas, como tampoco puedo comparar la cantidad de ejercicios que voy a hacer, como tampoco puedo comparar la cantidad de sesiones que puedo hacer con alguien, por ejemplo, que está en hipertrofia o se está orientando al culturismo y busca un volumen de series altísimo por grupo muscular. Bien, entonces siempre lo mismo, ¿sí? Contexto a la hora de cómo yo voy a aplicar o voy a encarar esto. No es que hay una sola cosa, hay muchas variables que tengo que tener en cuenta y tengo que analizarlas para no errarles, ¿sí? Pero es mucho más simple de lo que a veces nos los hacen creer, ¿bien? Entonces la cantidad de repeticiones no debe ser un parámetro único e ideal. Bien, no es el único parámetro la cantidad de repeticiones que yo voy a hacer para ver en qué objetivo estoy, si estoy en fuerza, en potencia, en hipertrofia, además, ya que la ejecución pasa a ser una de las variables cualitativas más importantes cuando se trata de llegar a un número de repeticiones adecuado. De qué forma hiciste esas repeticiones, a qué velocidad, bien, perdiste la forma del ejercicio, no la perdiste, sentiste que te quedaron más repeticiones, cuántas repeticiones te quedaron, etcétera, bien. Es lógico, sin sacrificar de alguna forma la técnica o negociar el esfuerzo que se está realizando en el ejercicio, bien. Entonces siempre controlar las cargas, fundamental, forma de generar una armonía entre el esfuerzo y la ejecución de cada uno de los ejercicios, ¿sí? Cuando una ejecución es demasiado fácil, es decir, que una ejecución perfecta, que es una ejecución que la podemos usar para un short de YouTube, para un reel, ¿bien? En muchos casos, estamos hablando de una ejecución con un grado de esfuerzo bajísimo, obviamente que no va a tener adaptaciones para ese organismo. Cuando empezamos a ver cargas que se acercan a las que se llama la zona ideal, bien, o al menos autores lo llaman la zona ideal, empezamos a ver cargas que empiezan a generar deformación en los tejidos, empezamos a ver cargas que empiezan a deformar la técnica del ejercicio, y con esto no quiero decir que vamos a ver por una sentadilla con todo valgo de rodilla, con una barra torcida, no, obviamente no, pero sí podríamos saber pequeños detalles que podrían a nivel del ojo observacional o crítico, podríamos ver que la técnica no está, digamos,
a nivel observacionalmente bonita, ¿sí? La técnica no se vería a la perfección. Si no, podríamos ver algún mundial de powerlifting o algún mundial de halterofilia y encontraríamos que las técnicas no son técnicas de manual, de librito, ¿sí? Salvo los chinos, obviamente, como todo. Bien. Y después, bueno, saltarnos al otro punto extremo de realizar las cosas con muy mala ejecución, con cargas demasiado mal planificadas, que obviamente eso es lo más cercano a lastimarnos, ¿sí? Sabemos que el riesgo de lesión en un gimnasio es del 0,03%, como lo dicen muchos autores, es bajísimo, es casi imposible lastimarse, pero cuando programamos o hacemos todo mal, sí podemos llegar a lastimarnos, y esto es una de las cosas, ¿sí? Programar horrorosamente la carga del entrenamiento, no plantearse jamás el punto de corregir la técnica de un ejercicio multiarticular, porque los ejercicios en máquina es muy difícil lastimarse, y con esto seguir semanas y semanas reproduciendo estos condimentos, ¿sí? Bien, entonces vamos a seguir un poquito más. Otro punto importante es el tema de la velocidad, ¿sí? Cuando trabajamos con velocidades submáximas no tiene sentido, digamos, a nivel deportivo, pero sí lo tiene a nivel del fitness, ¿sí? A nivel del entrenamiento de gimnasio, el clásico, ¿bien? Por ejemplo, nosotros siempre en el ejercicio buscamos controlar la fase excéntrica, porque obviamente nos va a ayudar a generar factores que tienen que ver con lo que es la hipertrofia muscular, como por ejemplo la acumulación de sustratos energéticos, de especies reactivas de oxígeno, que nos van a ayudar a regular los niveles de hidrógeno a nivel celular y nos van a permitir no solamente aumentar la síntesis de proteínas, sino también que se aumente lo que es la transcripción y traducción del material genético a nivel del ADN propio del núcleo celular o la fibra muscular. Bien, es todo eso lo que está pasando, que básicamente muchos lo reducen en estrés metabólico. El ejercicio físico es un estrés metabólico que ocurre en la fibra muscular, que es la célula del músculo, y es ahí donde se van produciendo la multiplicación y reproducción, ¿sí?, de todo lo que son los puentes, que son las proteínas, bien, del músculo, como la miosina y lactina, que eran las proteínas contráctiles, las moduladoras, que teníamos la troponina, la titina, ¿sí?, tropomiosina, que eran las estabilizadoras. Entonces, son un montón de proteínas que se van, digamos, alimentando del ejercicio en sí, es decir, de la exposición a cargas externas considerables y significativas que permitan superar ese umbral y que de alguna forma me permitan a mí generar adaptaciones, ¿no? Adaptaciones en el músculo. Entonces eso es lo que nos permite a nosotros básicamente ganar masa muscular. Bien, acá nos comentamos que Marco nos dice: cada cuánto está bueno alternar entre fuerza máxima e hipertrofia. 3 meses cada uno está bien o es mucho. Y va a depender, yo creo, del contexto, ¿no?, de la selección de los ejercicios que estés haciendo. Supongamos que estás trabajando con los básicos. Creo que dependiendo ya 7-8 semanas vos tenés una planificación que la podés orientar más a la fuerza. 7-8 semanas tenés una planificación que la podés orientar más hacia la fuerza máxima. Así que creo que ese sería el periodo ideal. No es necesario por ahí tanto tiempo. Sí es verdad que cuando trabajás la fuerza máxima el nivel de fatiga neural es altísimo, entonces ahí hay que tener mucho cuidado, hay que tener recuperos mucho más largos, hay que tener un descanso mucho mayor. Entonces ahí hay que prestar suma atención también a lo que es el tema de la hidratación, para evitar el tema de lastimarnos. Y también necesitamos, obviamente, de una buena masa muscular y adaptaciones musculotendinosas. Por eso está bueno eso de ir combinando, como plantea acá, como nos menciona Marcos. Bien. Entonces, el entrenamiento con velocidades submáximas, para seguir con esto, podría tener sentido en el ámbito de la salud, ya que autores como Heredia ponen de manifiesto que controlar la velocidad, sobre todo en la fase excéntrica, puede ser efectivo para conseguir aumento de la masa muscular. Bien, habíamos visto que en esta fase se generaba también mayor daño muscular, y es donde nosotros, por ejemplo, en nuestro diario de entrenamiento vamos registrando lo que son los temas de las agujetas, ¿no?, de qué tan cansados estamos, cómo estamos, si arranco la sesión todo destruido, si estoy 10 puntos, bien, todo eso es importante porque nos va a ayudar
a afianzar un poquitito todo lo que es la planificación del entrenamiento, ¿no? De toda la semana. El entrenamiento a la máxima velocidad posible es fundamental. Ahora bien, la diferencia de velocidad cuando comparamos los entrenamientos de potencia y fuerza máxima son apreciables a simple vista. Y es que la velocidad máxima no siempre quiere decir que sea alta. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un porcentaje de carga, imagínense un gráfico que va de menos a más, ¿bien? Vamos a tener un porcentaje de carga donde nosotros vamos a poder expresar el pico máximo de velocidad. A medida que nosotros empezamos a aumentar la carga, empezamos a aumentar platos o discos en la barra, vamos a notar que esa velocidad, una vez que nosotros estamos en el pico máximo de activación, empieza a bajar nuevamente. Y obviamente empieza a bajar porque la carga externa es mayor y porque necesito mayor cantidad de fibras musculares y ya no hay... Todas no son motoneuronas alfa, ya no hay tantos soldados rápidos, para decirlo de alguna forma, fibras musculares que trabajen con ese potencial rápido, entonces empiezo a reclutar más fibras lentas y esto hace obviamente que el movimiento empiece a ser un poco más lento, un poco más vago de alguna forma para decirlo, porque obviamente la carga es mayor y necesito mayor tiempo de activación para poder movilizar esa carga que se ha aumentado. Bien, por ejemplo, cuando movemos nuestro peso en press banca, estamos hablando de una repetición máxima, la velocidad será muy baja, en torno a 0,2 metros sobre segundo. En cambio, pese a la baja velocidad, es la máxima posible para desplazar esta carga, bien, ya que es del 100% en un RM, a no ser que seamos un atleta de alto rendimiento donde esto puede llegar a variar, bien, por ejemplo un atleta de powerlifting especializado en banca puede llegar a tener una técnica excelente y puede llegar a variar esta velocidad, ¿sí? O a veces técnicamente se ve espectacular pero la velocidad sigue siendo la misma, bien. La carga que utilizamos, ¿sí?, principalmente representada sobre la magnitud de la carga, si integramos el concepto de velocidad estaríamos hablando de la intensidad, es decir, la velocidad que se está aplicando sobre esa carga externa, sobre esa magnitud de la carga. Una magnitud de la carga de entre el 75 y el 85% de una repetición máxima es la óptima para ganar masa muscular, ¿sí? Con esta magnitud habíamos hablado de trabajar a 6-12 repeticiones, que sería un rango, digamos, de lo más óptimo para realizar este ejercicio. Y una magnitud de la carga entre el 85 y el 100% del RM es la óptima para conseguir aumentos de la fuerza muscular. Con esta magnitud de la carga estaríamos trabajando a 1 a 5 repeticiones como habíamos visto anteriormente. Para aumentar la fuerza máxima es fundamental realizar la fase concéntrica a máxima velocidad posible y para trabajar sobre lo que es hipertrofia volver un poco más lenta lo que es la fase excéntrica del movimiento. Bien, esto siempre es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Son conceptos que nos van a ayudar muchísimo. Es muy frecuente que los sujetos al entrenar fuerza puedan subestimar la intensidad y el esfuerzo aplicado en la sesión de entrenamiento. Bien. 3 variables a tener en cuenta sobre la intensidad y la percepción del esfuerzo en el ejercicio. Vamos con estas 3 variables, ¿sí? Dentro de estas 3 variables, nosotros tenemos la experiencia, ¿bien? Principalmente no tiene que ver con el número de repeticiones alcanzadas. Quiere decir esto que los sujetos van a tender más a subestimar la carga del ejercicio independientemente de la experiencia. Es decir, mientras más avanzados seamos, más cerca vamos a estar. Aunque hay estudios que mostraban, por ejemplo, en algunos ejercicios en los cuales uno no está muy familiarizado o no. Recuerden siempre el dicho ese de que para ser bueno en algo tenemos que tener 10.000 horas. Bueno, algunos pueden ser muy especialistas en algunos movimientos, en otros, sin embargo, quizás no. Entonces, esto también va a diferir o va a ingerir de alguna forma en cómo nosotros realizamos el ejercicio, bien, cuántas repeticiones nos quedan, qué percepciones tenemos que pueden ser engañosas. Por ejemplo, en las mujeres se ha visto que la carga del ejercicio suele ser un poco
mayor en respecto a los hombres, ¿bien? Porque la subestiman un poco más. Esto quiere decir que se subestima mucho. O por ejemplo en los miembros inferiores generalmente la carga es muchísimo menor, la carga o el esfuerzo percibido en los miembros inferiores. Nosotros creemos que estamos en un RIR 1, un RIR 2, es decir, que nos queda una o dos repeticiones. Y en realidad quizás nos quedaba más. ¿Por qué? ¿Qué pasa esto? Porque obviamente al nivel de los receptores, los nociceptores, receptores de dolor a nivel articular o musculotendinoso, tienen mayor recepción. Entonces, todo este mecanismo de señalización terminan generando mayor sensación de dolor, mayor sensación de fatiga, mayor sensación de huida, bien, todo lo que es el sistema parasimpático, que nosotros no queremos salir de ahí y demás. Así que si no, vean los reels esos de sentadilla, donde les ponen esas musiquitas, ¿no? De que lo están pasando mal y que le piden al Señor. Bueno, básicamente es algo así, ¿sí? Para que lo identifiquen. Ahí me pregunta Franco, ¿cuál es el efecto principal en la fase excéntrica haciéndola más lenta para favorecer la hipertrofia? Los autores hablan de hacer una fase excéntrica o peor, y ya les digo, bien, y el beneficio básicamente se atribuye no solo por un lado a lo que es el daño muscular, según lo que nos dicen muchos autores, a esas pequeñas microrupturas que se producen en las fibras musculares o miofibrillas musculares, que de alguna forma obviamente el músculo necesita esta pequeña ruptura para volver a repararse, bien, y que esto mejore los mecanismos de señalización de esto lo que es la transcripción y la traducción del material genético de la fibra muscular para que pueda replicarse, ¿no? Y por otro lado, porque se habla de también lo que es el aumento de la síntesis de proteínas por el aumento de las especies reactivas de oxígeno que se producen en la misma célula muscular. Eh, pero bueno, son varios los factores que apuntan. También son varias las teorías que hablan un poco más de... Ahí está, ahí marco Johnny, ¿cada cuánto está? Bueno, perfecto. Creo que genera más sarcómeros en serie y no tanto en paralelo. Y en paralelo hay un gran aporte. Y justamente es lo que comenta Marcos, ¿sí? La fase excéntrica, por ejemplo, se relaciona más con la ganancia de masa muscular, para ser más simples con el ejemplo, con el tema del culturismo, ¿no? Donde nosotros tienen el concepto ese de mente-músculo, que básicamente que es sentir ese grupo muscular que está trabajando y darle tiempo y cadencia al ejercicio en sí. Que obviamente, por ejemplo, si nosotros somos especialistas en hacer un curl de bíceps concentrado y de repente pasamos a hacer, vamos a suponer, un remo pendlay, que es un ejercicio mucho más complejo, que seamos súper fuertes en un curl de bíceps, no nos hace súper fuertes en un remo pendlay, por ejemplo, porque la aplicación de fuerza es distinta, los grupos musculares que participan son distintos, entonces en definitiva eso puede variar o cambiar lo que es la concepción de aplicación de fuerza en el ejercicio. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con entrenar cerca del fallo? Bien, a medida que ya somos más intermedios o avanzados, empezamos a tener la posibilidad o la capacidad de poder acercarnos al fallo, si bien es algo muy, pero muy difícil. De hecho, se veía que la mayoría de... Entonces, este estudio, que siempre lo nombro, que me parece muy interesante, evaluó a sujetos avanzados, bien, entrenamiento de fuerza, realizaban sentadilla y press banca, si no me equivoco. Y bueno, llegaron al fallo en todas las series producto de la fatiga acumulada y se vio que obviamente empeoraban el rendimiento por altos grados de fatiga, muy poco capacidad de recuperación, bien. Esto es como cuando ustedes salen a correr de repente y van a una intensidad promedio donde ustedes pueden de alguna forma hablar o pueden
¿sí? Pueden, digamos, respirar correctamente con la respiración superficial y de repente realizan una cuadra a máxima intensidad, un pique profundo y después quieren volver a esa linda intensidad que tenían antes y obviamente ya se ve dificultada la respiración, se ve dificultada la activación de los músculos respiratorios, se ve afectada la coordinación, bueno, obviamente es lo mismo, ¿sí? Se genera un contexto de desoxigenación altísimo, bien, donde hay mucho lactato, no solamente, sino mucho hidrógeno principalmente, y todo este grado altísimo de fatiga termina empeorando no solo el rendimiento, sino también permitiendo que la musculatura no se pueda oxigenar y no se recupere correctamente. Entonces no tendría nada de sentido llegar al fallo. Quizás en algunas estrategias muy específicas, con poca frecuencia de entrenamiento, se podría llegar a dialogar, pero bueno, es algo muy subjetivo también. Por otro lado, vemos que diferentes estudios también hablan de que es necesario que a medida que se requieren aumentos de la fuerza muscular en sujetos avanzados, se empiecen a realizar, como habíamos hablado acá con Marcos, mesociclos específicos de ganancia de masa muscular, porque obviamente podemos, en principiantes, por ejemplo, nosotros tenemos que las primeras adaptaciones que se producen tienen que ver a nivel neural, ¿sí? Y después hay un montón de adaptaciones musculotendinosas que tienen su tiempo, que necesitan de la variable más importante, que es de adaptaciones musculotendinosas, que es el volumen de entrenamiento. Entonces, está bueno esto de periodos y periodos, o de alguna forma también, si quiero trabajar las dos cosas juntas, elegir algunos grupos musculares rezagados y aumentarles el volumen de entrenamiento para poder tener mayor trabajo en esta adaptación, ¿bien? Después, por otro lado, teníamos este estudio que hablaba de la importancia, bien, de variar un poco los ejercicios o el patrón de movimiento, perdón, siempre respetando el patrón de movimiento, variando los ejercicios, que podía ser eficiente no solo para aumentar la masa muscular, sino también el grado de motivación para verse la planificación. Esto generalmente lo podemos hacer con ejercicios más específicos, ejercicios más monoarticulares, ejercicios más, como por ejemplo ejercicios para la zona media, ¿bien? Por otro lado teníamos que no hay muchas variables o diferencias según varios autores en lo que es la utilización de cargas ligeras y cargas pesadas, pero cuando hablamos nosotros de optimizar el tiempo de trabajo, veíamos que cuando hablábamos de series efectivas, nosotros íbamos a tener ganancias similares, mayores incrementos de la fuerza, rangos de repeticiones más bajos y prácticos cuando trabajamos con cargas pesadas, y cuando trabajamos con cargas ligeras íbamos a tener que utilizar mucho más tiempo de la sesión de entrenamiento, ¿bien? Y vemos que no podemos aplicarlo, por ejemplo, a ejercicios multiarticulares, obviamente, ¿bien? Ahí Fede nos comenta, muy bien. Perfecto. Sí, así es. Justamente eso. Cuando hacemos todo, le esquivamos al día de piernas. eh, entonces, después vamos al gimnasio y vemos todos con las piernitas flacas. Piernas. Así que, bueno, ya vamos a estar ahí por agosto entrenando fuerte. Bien, chicos. ¿Puede ser que ya haya cortado el video? No. Acá por ahora seguimos todo impecable. Todo impecable. Bueno, acá tenemos otro cuadrito, bien, donde hablamos del grado de actividad que puede llegar a tener, bien, porque cuando nosotros hablamos de ejercicio hablamos de la sistematización y programación del movimiento, pero sabemos que hay un montón de actividades en la vida diaria que no están planificadas, que no están programadas, bien, y que obviamente se caracterizan por un cierto grado de intensidad, bien. Así que con eso esto nos puede servir simplemente para graficar o ver el nivel de intensidad a lo cual nosotros exponemos nuestras vidas. Bien, vamos a tener mayores grados de adaptación cuando hablamos de un sistema o de otro. Bien, lo mismo sucede cuando hablamos de un ejercicio u otro. Vamos a tener ejercicios que requieren de un mayor nivel de esfuerzo y otros ejercicios que requieren de menor nivel de esfuerzo generalizado. Bien, puede ser que se haya cortado. Ahí lo vamos a chequear. ¿Sí? La cámara, creo que sí, la cámara.
Ahora vamos a chequear la camarita. Vamos a por acá. Perfecto. Muy bien, vamos a sacarla un rato hasta que agarre. Perfecto. Ahí está. Bueno, ahí seguimos. Sí, era la cámara, el tema de la cámara. Que ahí está. Esta camarita. Muy bien, ahora sí. Perdón chicos, sabía que tengo un problema con la cámara. Así seguimos con esto. Perfecto, ahí se ve. Excelente. Bueno, seguimos. Seguimos que estamos súper demorados, que esta jornada es larguísima. Ahí vamos, muy bien. Bueno. Tenemos otro estudio acá muy importante que hablamos del umbral mínimo, ¿sí? Para conseguir efectos en el rendimiento. Está sobre el 50% de una repetición máxima. Entonces, si nosotros queremos trabajar la potencia, la fuerza y demás, y decidimos agarrar pesas rosas de 2 kilos o básicamente trabajar por grados de repeticiones altísimo, estamos muy cerquita de conseguir nada de estímulo. Entonces, cuando queremos alcanzar un umbral mínimo, tenemos que ser muy acertados, ¿bien? Sobre la carga que vamos a utilizar o la carga que vamos a utilizar a lo largo de las semanas, para no empezar con, digamos, cargas demasiado bajas que después me permitan no progresar y después obviamente quiero hacer un salto gigante, ¿no? Entonces, este autor utiliza una muestra de 26 niños y niñas para trabajar sobre lo que es el porcentaje del RM, ¿bien? A 10 repeticiones de lo que sería lo que es la fuerza-resistencia, y encuentra una correlación positiva y lineal, ¿bien? Hay otros autores que también, hablando más de lo que es el fitness de personas en adultos promedio, se veía que mientras mayor es el nivel de esfuerzo, obviamente mayor es el nivel de ganancia, ¿sí? Y estamos hablando de personas que supuestamente decían llegar al fallo. Pasa que obviamente estaban tan lejas del fallo que el nivel de esfuerzo seguía siendo mucho más alto de aquellos que se cuidaban un poco más con las cargas y que en definitiva terminaban trabajando con cargas demasiado bajas. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Todo lo que es la percepción del esfuerzo generalmente es bastante baja en la mayoría de las personas, más que nada en personas que tienen poca experiencia. Bien, bueno, vamos a hablar un poquitito vamos a utilizar acá este Excel. Perfecto. Muy bien, ahí vamos a ver si se ve. Ahí creo que se cortó. Perfecto, excelente. Bueno, ahí se ve, ¿no? Vamos a usar el otro, este no quiero usarlo. A ver si. Bueno, ahí tenemos la otra plantilla. Vamos a usar esta. Vamos a hablar un poco de RM. Ustedes habían visto esta plantilla, que yo se las mandé. Bien. Bueno, en esta plantilla nosotros teníamos lo siguiente. Seleccionábamos un ejercicio específico. Bien. Una vez que seleccionábamos ese ejercicio específico, nosotros teníamos formas de vernos, encontrar nuestro posible RM, posible 1 o 2 RMs, 2 repeticiones, y teníamos diferentes variables que teníamos que tener en cuenta para constituir este control de cargas. Bien, para eso nosotros teníamos que primero colocar la cantidad de kilajes que habíamos movilizado. Por ejemplo, vamos a suponer que movilicé 110 kilogramos en press banca, ¿sí? Acá está press banca. Hice 3 repeticiones y sentí que me quedaron, vamos a dejarle una repetición, ¿sí? Me quedó una repetición de ese press banca. Muy bien. Teniendo en cuenta que me quedó una repetición, vamos a esta escala que armó Zurdos sobre el porcentaje del RM, y acá es cuando nosotros combinamos todo. Tenemos que para cada RPE, recuerden que el RPE empezaba en 10, siempre en 10, que era, digamos, el máximo esfuerzo. Siempre tengo que tener un máximo para poder comparar. El máximo acá es 10. De este máximo 10, nosotros le vamos a sacar 0,5 por cada repetición que me quedó en reserva. Si yo estimo que me quedaban 10, es 9,5. Entonces, hice 3 repeticiones, contamos 1, 2, 3 y vamos a 9,5. La carga de trabajo
oscila entre el 91%. Entonces nosotros vamos acá arriba y colocamos que es del 91%. ¿Sí? Si esa carga es del 91%, yo puedo estimar que podría estar realizando un RM aproximado entre 121 y 119,2 kilogramos. Bien. Obviamente me voy a inclinar por 120 kilogramos, que es el valor del medio, para poder tirar esa mediana y tratar de trabajar lo más preciso posible con mi carga de trabajo. Ahora, si en vez de hacer 3 repeticiones, quiero planificar hacerme 2, acá tenemos 3 posibles opciones: 117,5, 115 o casi 116 y 114,4. Dependiendo, esto se basa mucho también en diferentes fórmulas de autores. Entonces, nos podemos inclinar por los 115,5 o 116 kilogramos para realizar 2 repeticiones y no fallar en el intento. Siempre tratando de que un fallo es un aumento de la carga, es un aumento de la fatiga, ¿bien? Que me puede llegar a entorpecer el estímulo efectivo de haber realizado correctamente esa repetición o esa serie en mi entrenado. Entonces, muy importante no fallar, siempre tirar hacia abajo. Si tengo muchas dudas, voy por 2 por 114. Si tengo muchas dudas en el RM, voy por 1 por 119. Bien, estas son simplemente estimaciones. Suponiendo que acá nosotros sentimos que nos quedaron, no una repetición en reserva, que nos quedó 4, porque estuvimos súper sobrados y demás, creemos que nos quedó 4, quizás un poquito más, pero bueno, vamos a poner 4 para no estar, para poder acertar y no exagerar demasiado. Vamos a hacer que hicimos 3 repeticiones y nos quedaron 4, sacamos 0,5, el 10 es el máximo, sacamos 1, sacamos 2, sacamos la cuarta. Tenemos que el estímulo es del 88%. ¿Sí? Si el estímulo es del 88%, nosotros tenemos acá un RM mucho más alto, como ven. ¿Sí? Como subió el RM, porque obviamente estuvimos más cómodos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos basamos solo en RMs y no tenemos el porcentaje estimativo, vamos a encontrar que el RM podría haber sido igual, en este caso, de alguien que podía haber tirado 121 kilogramos a alguien que podía haber tirado 125, o sea, 4 kilos de diferencia, ¿bien? Sin embargo, utilizando este porcentaje estimativo, encontramos que en estas dos personas, obviamente uno estuvo más holgado y el otro no, entonces el nivel de carga era distinto. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribirlo acá y vamos a poner para que se vea, creo que era el 92, ¿no? Sí. 92, una repetición, 110, ahí está. ¿Ven la diferencia? Acá está la diferencia, ¿sí? Todo por graficar las repeticiones en reserva. Entonces, este programita nos permite eso, ¿bien? Y que nosotros después, si queremos, podemos también cuantificar la serie. Después nosotros le vamos a mostrar también las planificaciones con coeficientes que utilizamos en la última clase, para que vean cómo se puede llegar a graficar y automatizar un poco la carga. Por ejemplo, si trabajamos al 35%, el valor de la serie, pues supongamos que yo quiero llegar a trabajar a 110. El valor de la primera serie debería ser con 80 kilogramos. Para yo poder llegar a las últimas series a 117. ¿Sí? En este caso. Pero vamos a suponer que queríamos llegar a 110, habíamos dicho. Entonces tendría que empezar con 75. Si no me equivoco. Sí, 75 kilogramos. Primera serie con 75, 93, 97. A partir de la de 101 serían lo que se llaman series efectivas. Bien. Dentro de lo que es un ejercicio multiarticular. Bien. Bueno, vamos a seguir un poquito con la presentación, si no se hace muy largo. Vamos a hablar un poquito de densidad en el entrenamiento. Bueno, densidad de entrenamiento hace básicamente alusión al tiempo de trabajo, es decir, el porcentaje de trabajo que yo voy a tener. Bien, es la relación que existe entre la carga y la recuperación, es decir, cuál es el tiempo real de trabajo. Bien. Básicamente la densidad calcularla nos permite eliminar el cansancio, bien, o tener en cuenta el factor de recuperación y cansancio o fatiga, y para efectuar procesos de adaptación,
¿sí? Tener en cuenta esto a lo largo de la planificación. La densidad entonces es la relación entre el tiempo de estímulo, tiempo de trabajo y el reposo dentro de una unidad de entrenamiento o sesión de entrenamiento. Todos sabemos que disminuir el tiempo de recuperación entre varios estímulos ocasiona una gran fatiga, lo cual influye sobre la eficiencia del entrenamiento o eficacia. Bien. Cuando se aplica una alta densidad de estímulos, se optimiza la efectividad de la carga y se evita que se presente un agotamiento prematuro. Por ejemplo, no tiene sentido reducir drásticamente los recuperos o la recuperación entre series, ya sea micropausa o macropausa, ya que se necesita para que se produzcan adaptaciones correctas. Bien, siempre hay que ser armonioso en el entrenamiento y encontrar el balance justo. Bien, estos intervalos de reposo que se planifican entre un estímulo de ejercicio y otro deben responder al grado de intensidad durante cada estímulo. Por eso yo siempre empiezo con ejercicios muy intensos y termino con los ejercicios menos intensos. Porque al mismo tiempo va a aumentar la fatiga, porque al mismo tiempo va a disminuir el nivel de concentración. Entonces yo tengo que estar muy atento a estas características y a estas variables a la hora de construir una sesión de entrenamiento o armar el programa de entrenamiento. De esta forma vamos a encontrar los estímulos correctos y vamos a poder encontrar la correcta fase de trabajo con su correcta densidad. Mientras más complejos sean los ejercicios, la densidad va a ser menor. Mientras más simples sean los ejercicios monoarticulares, por ejemplo, la densidad va a ser mucho mayor, ¿bien? Porque no voy a poder necesitar tanto nivel de concentración y etcétera. Todas estas cuestiones que se relacionan básicamente con la complejidad del ejercicio. Entonces la densidad de una sesión, una vez que nosotros vamos viendo todos los ejercicios y aunamos todo, o entrenamiento, se puede dosificar en una relación de índices, por ejemplo 1-1, 2-1, 1-2, que es lo que hace todo el mundo y siempre se ha graficado la densidad de esta forma, que es una forma bastante simple, ¿sí? Que deja muchas cuestiones en análisis. Por ejemplo, 1-2 quiere decir que recuperé hice un minuto de trabajo y recuperé 2. O hice del 100%, el 50% fue recupero, entonces fue 1-1. Pero bueno, por otro lado, la manera más efectiva y precisa, la cual estima la densidad absoluta en medida de porcentajes, obviamente, se saca de la siguiente forma. Bien, por ejemplo, si en una sesión de HIIT por intervalos de tiempo de 6 ejercicios de 25 segundos de estímulo por 25 de recuperación, nuestra densidad sería del 50%, no del 1-1, sino del 50%, la mitad. Pero si a esta sesión de entrenamiento, que de por sí ya es bastante intensa, que parece un boot de CrossFit, le agregamos o aumentamos 50 segundos de recuperación al final, como si fuera una macropausa después de realizar todos estos descansos, tenemos que la densidad baja al 33,3%. Bien, baja totalmente. ¿Sí? Obviamente no es lo mismo 50 que 33. Bien. Y bueno, vamos a calcular la densidad del entrenamiento de un entrenamiento típico de gimnasio. Bien. Vamos a suponer que nosotros tenemos una fase concéntrica de 2 segundos y una fase excéntrica de 3 segundos, ¿sí? Siguiendo lo que estamos trabajando hipertrofia, ¿sí? Quiero trabajar más, centrarme más en la ganancia de masa muscular, quiero focalizar el concepto mente-músculo que me dice todo el mundo, el entrenador, quiero focalizarme sobre esto y quiero encontrar los máximos resultados posibles de mi ejercicio, de mi entrenamiento. Dicho esto, cada repetición vamos a tener que tiene 5 segundos, ¿sí? 2 de concéntrica, 3 de excéntrica, exagerando, ¿sí? La concéntrica generalmente tiene 1, pero bueno, vamos a ponerle 2, que puede llegar a ser también de 2 segundos, ¿sí? Vamos a realizar entre 8 y 12 repeticiones, que es lo más óptimo según lo que nos dice la ciencia de cara a trabajar el entrenamiento de fuerza. De esto nosotros tenemos que vamos a utilizar solamente 50 segundos por serie, ¿bien? Es decir, en total, ¿sí? 4,16 minutos, ¿sí? 4,16 minutos. Es decir, si tenemos 60 segundos de recuperación, vamos a tener más o menos, ¿sí? 5 minutos, ¿sí? Es decir, vamos a tener 4,16 minutos de trabajo, ¿bien? Dependiendo, obviamente, por las series que hacemos, por serie. Y 60 segundos que le vamos a dar un minuto de recuperación entre series. ¿Bien? ¿Se entiende? Una serie de 50 segundos,
un descanso o recupero de 60 segundos. Dicho esto, nosotros tenemos 5 series de trabajo, queremos realizar la mayor cantidad de series que podamos, y podemos tener 3 o 4 efectivas. Y nos da 9,16 minutos de ejercicio. Bien, 9,16 minutos de ejercicio, teniendo en cuenta, digamos, las series de trabajo. Bien. Entonces, si tenemos 5 ejercicios, bien, tenemos igual a 45 minutos de sesión de entrenamiento. Bien, 45 minutos, 46 minutos finales para redondear, 41 minutos de trabajo real, 3 minutos de macropausa, así que es el recupero que hay después de realizar un ejercicio entero. 4 por 3 minutos de pausas, que podemos hacer 3 macropausas por la cantidad de ejercicio que hicimos. Tenemos 5 minutos de micropausas, bien, que es la descanso entre series. Tenemos que la sesión entera nos da 53 minutos de sesión. Si tenemos 18 minutos de recuperación y 53 minutos de trabajo intenso o de trabajo en la sesión, teniendo en cuenta la cantidad de ejercicios que hice, que son 5, que es un montonazo, bien, suponiendo siempre exagerando para arriba, ¿no? Tenemos que la densidad del entrenamiento es del 33,9%, es decir que el 33,9% es una densidad moderadamente alta, bien, para una sesión de entrenamiento de fuerza. Si yo me oriento más a la fuerza, a la fuerza, potencia y demás, probablemente esta densidad baje muchísimo, se puede ir hasta el 22, 23, 25%. Y si yo quiero focalizarme mucho más, va a estar cerca del 30%, ¿sí? 30, 34% como está acá, bien, porque esta es una sesión que ha sido muy exagerada con las repeticiones, con muchos ejercicios y demás, ¿sí? Buenos recuperos, etcétera. Muy bien. Perfecto. Duración de los intervalos de recuperación entre ejercicios. La duración de intervalos de recuperación es un régimen de trabajo repetitivo. Se debe dar lugar a los procesos de recuperación cuya duración depende del tiempo de ejecución de cada ejercicio. Si mi ejercicio tiene una ejecución muy compleja, de mucho tiempo, o estoy trabajando con cadencias muy largas, probablemente los recuperos tengan que ser mucho más largos, ¿sí? Por otro lado, también existe la duración y naturaleza de los intervalos de reposo, que esta debe ser formulada en función de objetivo preferencial de cada sesión de entrenamiento, ya sea fuerza, potencia, hipertrofia, resistencia específica a nivel deportivo, etc. El punto de referencia más utilizado para planificar la duración de los intervalos es la frecuencia cardíaca. Bien, el pulso, el nivel de recuperación. Por ejemplo, si yo tengo un atleta o un entrenado que termina de hacer su sentadilla y está a 160 pulsaciones por minuto teniendo menos de 40 años, y bueno, probablemente tenga que dejarlo que recupere y no empezar la próxima serie con unas pulsaciones tan altas, ¿sí? Porque obviamente recuerden que las pulsaciones son el volumen de sangre que va pasando a nivel arterial por minuto, ¿sí? Entonces obviamente es un indicador de que el nivel hay una necesidad muy grande de oxigenarse, entonces obviamente hay que darle tiempo para que se produzca de forma más eficiente esta respiración interna, ¿sí? Y que obviamente cuando controla la frecuencia respiratoria, que también es un correlativo con la frecuencia cardíaca, va a estar listo y apto para realizar su serie de entrenamiento. Bien, es muy común encontrar gente avanzada que nos recomienda entrenar largas horas para alcanzar los mejores resultados, ¿sí? Pero sabemos que el máximo o mucho volumen no siempre tiene que ver o es lo mismo que la cantidad óptima de series por sesión. Nosotros siempre lo que buscamos es optimizar el tiempo de trabajo, y para optimizar el tiempo de trabajo, según lo que nos dice la evidencia, nosotros deberíamos estar trabajando aproximado o estadísticamente basándonos en 12 series efectivas e intensas a la semana. Bien, series efectivas, no estamos contando las primeras series de activación y aproximación. 2 o 5 ejercicios bien específicos, bien, ya sea por sesión o que atacan a ese grupo muscular o ese patrón de movimiento específico. Nuestro ejercicio va a rondar entre las 6 y 15 repeticiones, me animaría a decir entre 6 y 12. Cada repetición se continuará en reglas generales por una fase concéntrica 1 segundo, excéntrica 3.
Aproximadamente por serie de entrenamiento tendríamos entre 45 y 60 segundos. Bien, claro, entre cada serie, por eso nos daba la densidad del 33,7. Teniendo en cuenta los recuperos entre series, estos deberían estar entre 1 a 3 minutos. Todo esto nos da como resultado, redondeando, bien, un total de 45 minutos la sesión de entrenamiento. Bien, no necesitamos más de 45 minutos en el gimnasio si hacemos las cosas moderadamente bien. Bien, a no ser que llevamos ejercicios o sean bloques distintos, un bloque, qué sé yo, de empuje y un bloque de piernas, para suponer. Bien, ahí es otra la cuestión. 60 segundos por serie. Por 12 series finales tenemos 12 minutos de trabajo, más los recuperos entre series, aproximadamente 2 minutos entre serie, y tiempo en cuenta de las macropausas, tendríamos estos 45 minutos finales de la sesión de entrenamiento. Bien, como observamos, el tiempo ni siquiera llega a los 60 minutos, y esto que estamos teniendo en cuenta el volumen de series bastante alto. Bien, entonces no se necesita demasiado tiempo. Con poco se puede hacer mucho, bien, pero es importante saber explicar, ¿no?, qué es la duración, qué es la densidad, qué es el control de cargas, cuántas series nos recomienda la evidencia, cuántas repeticiones, cuál es tu objetivo. Ahora, ¿para qué sirven las escalas de valoración subjetiva del esfuerzo percibido? Que es para controlar la varita y la intensidad. Ahora, si una persona puede hacer 800 repeticiones en un ejercicio, y obviamente no tiene sentido. Ahora, si esa persona puede hacer 30 repeticiones con esa carga que seleccionó, tampoco tiene sentido. Entonces, es cuestión de ir ajustando el ojo para poder llegar y encontrar estas variables y poder ajustar la sesión a esos 60 minutos de esfuerzo que nos permitan conseguir los máximos resultados, ¿sí? Entonces, la hipertrofia muscular sigue siendo una relación de dosis-respuesta, que es una consecuencia, la hipertrofia muscular, del entrenamiento de fuerza. Bien, en la ganancia de masa muscular, el volumen y la intensidad son las variables más importantes y no necesariamente son sinónimos de sesiones de muy larga duración, ¿sí? El volumen de entrenamiento como marcador de series efectivas. En definitiva, con poco se puede hacer mucho. Bien, bueno, vamos despidiendo esta primera presentación, que hemos arrancado un poquito más tarde, pero bueno, acá estamos, finalizando la primera presentación. Vamos a utilizar el segundo link para la segunda parte. Así que bueno, les mando un fuerte y gran abrazo, nos vemos en la próxima presentación. Vayan probando el link, que este obviamente es un link privado para poder seguir con el curso de programación de entrenamiento de fuerza. Así que bueno, y cualquier duda ya saben dónde mandar al sala de Classroom o al WhatsApp, donde ustedes quieran, ¿sí? Les mandamos... ¿Cuál es la marca del oxímetro? Marcas de oxímetro, me preguntan. La marca del oxímetro a nivel de calidad-precio de los que he utilizado, digamos, precio, costo y demás, es Coronet, que es también la marca de tensiómetros, que es muy buena, muy barata, no es cara y tiene un nivel de fiabilidad muy alto, que es lo más importante. Bien. Exacto. Y bueno, así que bueno, ahí estuvo contestando todas las preguntas Juan, espectacular. Así hemos hecho un gran equipo. Nos vemos en un ratito, ¿sí? Nos vemos en un ratito, 6:40, 18:40, comenzamos la segunda clase, ¿sí? Un fuerte y gran abrazo.